En este video explicaré cómo dibujar sombras con dos variaciones, utilizando el sol o simplemente con las escuadras. Este video es parte de una serie de videos sobre perspectiva. Hay un video que seguramente deberías ver previo a este, donde se explica los pasos para dibujar en perspectiva utilizando el método de proyecciones visuales. Vamos a partir de ese volumen para explicar los principios sobre sombras. Para las sombras de los edificios hay que pensar en la fuente de luz, es el sol. El sol, digamos que es un punto donde salen rayos de luz. Esta es una forma de pensar, que el sol es un punto y de ahí salen los rayos de luz. Otra forma de pensar es que el sol está tan lejos que los rayos son paralelos entre ellos, llegan prácticamente paralelos a la Tierra. Entonces, dos formas de dibujarlo. Dependiendo cómo querramos nuestras sombras, podemos usar uno o el otro. Ahí depende de cada quien. Yo voy a explicar las dos formas. Otra cosa que hay que pensar es que entre más bajo esté el sol, más largas van a ser las sombras. Pueden ser tan largas que no ajusten dentro del papel, entonces no sea conveniente. Entre más alto sea el sol, más corta va a ser la sombra. Si trabajamos con escuadras, esto se refleja en qué ángulo usamos de la escuadra. Si utilizamos un ángulo bajo, como el de 30 grados, la sombra va a salir larga. Si utilizamos un ángulo acentuado como el de 60 grados, la sombra va a salir más pequeña. Hay que tener en cuenta esto. Recuerda que para que las líneas salgan paralelas hay que utilizar otra escuadra de referencia o una regla T. La forma es tener una referencia y la otra ubicada aquí deslizándola. El principio es de que cada vértice que está en altura hay que tirar un rayo visual que choque con el suelo. Y hay que pensar de esta forma. Todo lo que está en altura tiene una proyección en planta. Incluso si está no con línea recta sino inclinada, va a tener su proyección en vertical, hacia abajo, hacia el suelo. Hay que encontrar entonces el rayo que está saliendo con inclinación junto con la proyección en el suelo. Donde se unen, ahí se va a formar una silueta de puntos. Unimos los puntos y ahí tenemos la sombra. Hay que repetir eso por cada vértice. Para recordar este método, yo en broma digo algo. Les digo a mis estudiantes que se acuerden de una canción bastante popular. La canción dice arriba y abajo, arriba y abajo. Habla sobre un peluquero. Dejo el link en la descripción por si quieres oírla y que se te quede la letra. Creo que recordar esta canción es buen método para recordar que cada cosa para las sombras tiene su proyección en los vértices de arriba y la proyección en el suelo. Entonces tenemos que trabajar arriba y abajo para todo. Si no se usan estas dos cosas, el vértice de arriba y la proyección en el suelo no nos va a salir bien. En el método de usar la escuadra, dibujaremos a partir de cada vértice líneas paralelas. Luego, desde el punto de fuga que esté del lado donde proviene la luz, dibujaremos líneas. Estas líneas deben chocar con la proyección en el suelo de los vértices en altura. Si no están dibujadas en el suelo las proyecciones verticales de estos puntos, tendremos que dibujarlos, como en el caso del vértice que forma la punta de la pirámide. Se van a formar una especie de triángulos por cada rayo solar. Hay que fijarse bien cuál línea corresponde a cuál vértice. Lo mejor es colocar puntos a donde coinciden estas dos. Luego hay que unir estos puntos, considerando que a veces algunos puntos van a quedar ocultos por alguna cara o superficie. Ahora, usando el método del sol, tendremos que poner un punto que será el sol. Luego bajar en forma vertical una proyección del sol y marcarla en la línea de horizonte. A partir del punto del sol, dibujaremos los rayos solares que toquen cada vértice, tal como en la forma anterior. Incluso tenemos que marcar el vértice oculto. Después, desde el punto del sol, pero que está en la línea de horizonte, dibujaremos líneas hacia las proyecciones en el suelo de los vértices en altura. Recordemos encontrar el punto en el suelo de la punta de la pirámide. Se formarán triángulos que estarán marcados por los rayos del sol que se unen con las proyecciones del suelo. Hay que marcar los puntos para no confundirse. Luego unimos los puntos, pero hay que fijarse qué zonas están ocultas por las caras y qué zonas están dentro del volumen, o mejor dicho, iluminadas. Podemos ver que la altura del sol hace variaciones en qué tan larga sea la sombra. Además, que la ubicación del sol en la línea de horizonte hace que la sombra sea diferente, porque es un punto diferente a los puntos de fuga. Para rellenar todo esto, para aplicar la sombra o el tono de la sombra, hay que tomar los principios que expliqué en un video sobre cómo sombrear los objetos.
El ángulo que escojamos de la escuadra también afecta el largo de la sombra. Podemos sombrear las caras del objeto con sombra propia. En próximos videos estaré haciendo más ejemplos sobre perspectiva con el método de las proyecciones visuales, combinándolo con proyecciones de sombra. Si tienes sugerencias, si tienes comentarios, házmelo saber. Y recuerda compartir.